Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estéis teniendo un día absolutamente increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os encanta, porque me lo habéis pedido un montón en los comentarios y en mis redes sociales. Vamos a hablar, ni más ni menos, que del revuelo que causó la reacción de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel en bikini. Sí, lo sé, es jugoso. Ya sabéis que me encanta traeros toda la actualidad del mundo del espectáculo turco, y esta noticia en particular ha dado la vuelta al mundo, generando un sinfín de comentarios, especulaciones y por supuesto muchísima expectación. Vamos a analizar en detalle qué fue lo que pasó exactamente, qué reacción tuvo Kerem, cómo reaccionaron los fans, los medios de comunicación y sobre todo, vamos a intentar descifrar qué significa todo esto dentro del contexto de su relación, pasada, presente o futura, quién sabe. Así que si sois fans de Kerem, de Hande, de ambos o simplemente os gusta el drama del mundo del espectáculo, agarrad vuestras palomitas porque este vídeo va a estar cargado de información, análisis y por supuesto muchísima diversión. Pero antes de empezar, quiero pediros un favor rapidito. Si sois nuevos por aquí, os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita. Subo vídeos sobre noticias de espectáculos turcos, análisis de series, reseñas de películas y por supuesto muchos cotilleos. Así que si os gusta este tipo de contenido, no os lo perdáis. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vuestros comentarios, likes y suscripciones me ayudan un montón a seguir creando contenido para vosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Bien, situémonos. La historia comienza, como muchas otras historias modernas, en Instagram. Hande Erçel, como sabéis, es una de las actrices turcas más populares y con más seguidores en esta red social. Es una influencer, una it girl, y cada publicación suya genera un auténtico terremoto en las redes sociales. Pues bien, hace no mucho tiempo, Hande compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram disfrutando de un día de sol y playa. En las fotos aparecía luciendo un bikini espectacular, con un estilo muy fresco y natural, como ella suele ser. La publicación, obviamente, se llenó de likes y comentarios en cuestión de minutos. Fans de todo el mundo elogiaban su belleza, su estilo y su figura. Pero entre todos esos miles de comentarios, hubo uno en particular que llamó la atención de todos, el de Kerem Bürsin. Sí, el actor que recordemos fue pareja de Hande durante un tiempo y con quien mantuvo una relación muy mediática y seguida por fans de todo el mundo, dejó un comentario debajo de la foto. Ahora bien, ¿qué decía ese comentario? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde las especulaciones comenzaron a volar. El comentario de Kerem no era explícito, ni romántico, ni nada que pudiera interpretarse directamente como una declaración de amor o un intento de reconciliación. Era algo mucho más sutil, mucho más ambiguo. El comentario decía algo así como, Güzel. Una sola palabra. Güzel en turco significa hermosa, bonita, guapa. Un cumplido sí, pero un cumplido bastante genérico, ¿no creéis? Podría ser un comentario que le harías a una amiga, a una compañera de trabajo, incluso a una desconocida. Pero claro, teniendo en cuenta la historia que hay entre Kerem y Hande, esa simple palabra adquirió un significado completamente diferente. La reacción de los fans fue, obviamente, inmediata y masiva. La publicación se inundó de comentarios preguntando qué significaba ese Güzel, si era una señal de que Kerem y Hande estaban de nuevo juntos, si era un simple cumplido amistoso, si era una estrategia de marketing, o incluso si Kerem había sido hackeado. Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer y los fans se dividieron en diferentes bandos, los que creían en una reconciliación inminente, los que pensaban que era un simple gesto de amistad, y los que estaban convencidos de que todo era una farsa para generar atención mediática. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. La noticia del comentario de Kerem a Hande en Instagram se convirtió en titular de todos los portales de noticias de espectáculos turcos e internacionales. Los programas de televisión dedicaron segmentos enteros a analizar el significado del Güzel, invitando a expertos en lenguaje corporal, psicólogos y, por supuesto, a los propios fans. La situación se convirtió en una auténtica locura mediática. ¿Pero por qué generó tanta expectación un simple comentario? La respuesta es sencilla, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más seguidas y queridas por el público. Su romance, que comenzó durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, Love is in the Air, fue un auténtico cuento de hadas para muchos fans.
La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se les veía enamorados, felices y muy compenetrados. Su relación era la personificación del amor verdadero. Pero como suele suceder en muchas historias de amor, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia, como era de esperar, causó una gran tristeza entre sus fans, que no entendían qué había pasado. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron muchos: diferencias irreconciliables, presiones laborales, celos, infidelidades. Nunca se supo la verdad, ya que ambos actores siempre han mantenido su vida privada alejada de los focos. A pesar de la ruptura, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Muchos seguían creyendo que el amor entre Kerem y Hande era demasiado fuerte como para desaparecer por completo. Y es precisamente esa esperanza, ese anhelo de volver a verlos juntos, lo que hizo que el simple comentario de Kerem en Instagram generara tanta expectación. Pero volviendo al tema del bikini, ¿qué significaba realmente el guzel de Kerem? Intentemos analizar la situación desde diferentes perspectivas. En primer lugar, podría ser simplemente un cumplido sincero. Kerem pudo haber visto la foto de Hande en bikini y haber pensado que se veía guapa. Punto. No hay que buscarle tres pies al gato. Es un comentario inocente sin segundas intenciones. Después de todo, Kerem y Hande son adultos profesionales y aunque su relación terminó, podrían mantener una buena relación de amistad. En segundo lugar, podría ser una forma de llamar la atención de Hande. Kerem podría estar arrepentido de la ruptura y estar buscando una forma de acercarse a ella de nuevo. El comentario en Instagram sería una forma sutil de hacerle saber que todavía piensa en ella y que le sigue pareciendo atractiva. En tercer lugar, podría ser una estrategia de marketing. Kerem y Hande son dos de los actores más populares de Turquía. Su relación genera mucho interés mediático. Un simple comentario en Instagram podría ser una forma de mantener viva la llama de la expectación y de generar titulares para sus futuros proyectos. No olvidemos que el mundo del espectáculo es un negocio y que la imagen lo es todo. En cuarto lugar, podría ser una forma de provocar a Hande. Kerem podría estar celoso de que Hande esté saliendo con alguien más y el comentario sería una forma de hacerle saber que él todavía está ahí, presente en su vida. Los celos, aunque no son la mejor base para una relación, son un sentimiento humano muy común. En quinto lugar, y esta es la teoría más descabellada, podría ser una señal alienígena. Vale, estoy bromeando. Pero, ¿quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. En definitiva, el significado del guzel de Kerem es un misterio. Cada uno puede interpretarlo como quiera. Lo que sí es cierto es que generó un gran revuelo mediático y que demostró que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema que interesa mucho al público. Pero, más allá del comentario en sí, lo que me parece interesante es analizar la reacción de Kerem al ver a Hande en bikini. Porque, seamos sinceros, todos hemos reaccionado alguna vez al ver a alguien que nos atrae en una situación similar. Ya sea un crush, un ex, un amigo con derechos. Todos hemos sentido esa mezcla de sorpresa, admiración, deseo y, en algunos casos, celos. En el caso de Kerem, su reacción fue pública y mediática. Todos pudimos ver cómo reaccionó al ver a Hande en bikini. Y aunque su comentario fue sutil, su lenguaje corporal y sus expresiones faciales delataron mucho más. Si analizamos las fotos de Kerem en los días posteriores al comentario, podemos ver que estaba más sonriente, más relajado y más feliz de lo habitual. Parece que el simple hecho de haberle dejado un comentario a Hande le había alegrado el día. Además, según fuentes cercanas al actor, Kerem ha estado más activo en redes sociales en las últimas semanas, interactuando más con sus fans y compartiendo más fotos de su vida personal. Parece que está intentando mostrar una imagen más cercana y accesible, quizás con la intención de reconectar con Hande. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que Kerem y Hande son personas muy reservadas y que no suelen hablar de su vida privada. Es posible que estén intentando manejar la situación con discreción y que no quieran alimentar más los rumores sobre una posible reconciliación. En cualquier caso, lo que está claro es que la reacción de Kerem al ver a Hande en bikini generó un gran revuelo y que demostró que la relación entre ellos sigue siendo un tema que interesa mucho al público. Ahora bien, ¿qué pasará a continuación? ¿Volverán Kerem y Hande a estar juntos? ¿Seguirán siendo amigos? ¿O se distanciarán aún más?
La respuesta, como siempre, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que su historia de amor seguirá siendo una de las más seguidas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Y hablando de acciones, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros del comentario de Kerem? ¿Creéis que es una señal de que quieren volver a estar juntos? ¿O es simplemente un gesto de amistad? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y si tenéis alguna teoría conspirativa loca, no os la guardéis. Compartidla con nosotros, nos encanta el drama. Además, me gustaría saber qué os pareció el bikini de Hande. ¿Os gustó su estilo? ¿Os inspiró para vuestras próximas vacaciones? Contadme todo. Y ya que estamos hablando de bikinis, quiero aprovechar para recordaros que el verano está a la vuelta de la esquina y que es hora de empezar a prepararse para la playa. Así que si estáis buscando inspiración para vuestros looks de verano, os invito a que os suscribáis a mi canal. Subo vídeos sobre moda, belleza, lifestyle y por supuesto muchos cotilleos. Y hablando de suscribirse, si aún no lo habéis hecho, ¿qué estáis esperando? Suscribiros al canal, activad la campanita y uníos a esta gran familia. Vuestros likes, comentarios y suscripciones me ayudan un montón a seguir creando contenido para vosotros. Y hablando de apoyo, quiero agradeceros a todos por ver este vídeo. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Me encanta compartir mis opiniones con vosotros y saber que hay gente al otro lado de la pantalla que disfruta de mi contenido. Sois los mejores. Y hablando de los mejores, quiero recordaros que vosotros también sois los mejores. Sois inteligentes, guapos, talentosos y únicos. No dejéis que nadie os diga lo contrario. Creéis en vosotros mismos, persigue vuestros sueños y nunca os rindáis. Y hablando de sueños, quiero recordaros que todo es posible. Si tenéis un sueño, por muy loco que parezca, luchad por él. No importa cuántas veces os caigáis, levantaos y seguid adelante. Con trabajo duro, perseverancia y una pizca de suerte, podéis conseguir todo lo que os propongáis. Y hablando de suerte, quiero desearos a todos muchísima suerte en todo lo que hagáis. Que la suerte os acompañe siempre y que os ayude a alcanzar vuestros objetivos. Y hablando de objetivos, quiero recordaros que es importante tener objetivos en la vida. Los objetivos nos dan un propósito, una dirección y una motivación para seguir adelante. Así que si aún no tenéis objetivos, pensad en lo que queréis conseguir en la vida y empezad a trabajar para lograrlo. Y hablando de trabajo, quiero recordaros que el trabajo duro da sus frutos. Si queréis tener éxito en la vida, tenéis que estar dispuestos a trabajar duro. No hay atajos ni soluciones mágicas. El éxito se consigue con esfuerzo, dedicación y perseverancia. Y hablando de esfuerzo, quiero recordaros que es importante disfrutar del proceso. No os centréis solo en el resultado final. Disfrutad del camino, aprended de vuestros errores y celebrad vuestros logros. La vida es demasiado corta para no disfrutarla. Y hablando de disfrutar, quiero recordaros que es importante rodearos de gente positiva. La gente que os rodea influye en vuestra vida. Rodearos de gente que os apoye, os anime y os haga sentir bien. Alejaos de la gente tóxica que os resta energía y os impide crecer. Y hablando de crecer, quiero recordaros que es importante aprender cosas nuevas. El mundo está en constante cambio y es importante estar al día de las últimas tendencias. Leed libros, tomad cursos, asistid a conferencias y aprended de la gente que os rodea. Y hablando de aprender, quiero recordaros que es importante ser humildes. No importa cuánto sepáis, siempre hay algo nuevo que aprender. Sed humildes y admitid vuestros errores. La humildad os abrirá puertas y os permitirá crecer como personas. Y hablando de personas, quiero recordaros que es importante ser amables. El mundo necesita más amabilidad. Sed amables con vosotros mismos y con los demás. Un simple gesto de amabilidad puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Y hablando de diferencias, quiero recordaros que es importante respetar las diferencias. Todos somos diferentes y tenemos derecho a ser respetados. No juzguéis a los demás por su apariencia, su origen, su religión o su orientación sexual. Aceptad las diferencias y celebrad la diversidad. Y hablando de diversidad, quiero recordaros que es importante ser inclusivos. Incluid a todos en vuestras actividades y eventos.
No dejéis a nadie fuera. La inclusión es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. Y hablando de justicia, quiero recordaros que es importante luchar por la justicia. Denunciad las injusticias que veáis a vuestro alrededor. No os quedéis callados ante la opresión. Levantad vuestra voz y defended los derechos de los demás. Y hablando de derechos, quiero recordaros que es importante proteger el planeta. El planeta es nuestro hogar y debemos cuidarlo. Reducid vuestra huella de carbono, reciclad, reutilizad y consumid de forma responsable. El futuro del planeta está en nuestras manos. Y hablando de futuro, quiero recordaros que el futuro es vuestro. Vosotros sois el futuro. Vosotros tenéis el poder de cambiar el mundo. Creéis en vosotros mismos, luchad por vuestros sueños y construid un futuro mejor para todos. En resumen, en este vídeo exploramos la reacción de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel en bikini. Analizamos el contexto de su relación pasada, el significado del comentario Güzel y las posibles interpretaciones de la situación. Vimos cómo los fans y los medios de comunicación reaccionaron ante el comentario y cómo la historia de amor entre Kerem y Hande sigue generando expectación. Espero que os haya gustado este vídeo. Si fue así, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos mis próximos vídeos. Dejad vuestros comentarios abajo y contadme qué pensáis del comentario de Kerem y del bikini de Hande. Me encanta leer vuestras opiniones. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Os quiero un montón. No olvidéis darle like, compartir este vídeo con todos vuestros amigos y familiares para que también se unan a esta conversación y, lo más importante, suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchísimas sorpresas preparadas para vosotros. Gracias por formar parte de esta gran familia. Hasta la próxima.